Y hoy se conoció una carta de renuncia del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por las redes sociales. Erlan Solís respondió desde Santa Cruz que no renunció a su cargo. El presidente de YPFB aclaró que la carta de renuncia que circula en redes no fue presentada de manera oficial. Que no he renunciado formalmente porque encuentro que la situación en que vive el país está muy crítica, es la situación más crítica del siglo XXI prácticamente. Y como siempre manifesté, yo siempre voy a estar al pie del cañón para buscar y estar en el equipo de sacar adelante este país. Erlan Solís, máximo representante de YPFB, a través de sus encargados de comunicación, convocaron a una conferencia de prensa a las 3 de la tarde en las mismas instalaciones de esta institución. Sin embargo, esta fue suspendida hasta nuevo aviso. Respecto a denuncias de corrupción, manifestó que se van a realizar auditorías internas. Y ya estoy encima con transparencia, pedido por el Ministerio de Hidrocarburos, reauditoría interna de todos los contratos por emergencia para que estemos tranquilos y me auditen. Y también pido que me auditen externamente. Tienen razón los parlamentarios en dudar, en fiscalizar. Está bien que cumplan su labor de fiscalización, pero yo me someto. Por último, el presidente de YPFB dejó en claro que va a seguir en el cargo hasta que la presidenta diga lo contrario, aunque también confirmó que sí redactó una carta de renuncia por presiones de su familia, pero que nunca llegó hasta la Casa de Gobierno. Seguimos sobre el tema. Erlan Solís se mantiene en el cargo de presidente de YPFB Corporación, a pesar de que hubo una carta de renuncia que iba dirigida a la presidenta del Estado, Yanine Áñez. El ministro de Hidrocarburos en La Paz niega que exista una disputa por la administración de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. A través de redes sociales se conoció esta carta en la que Erlan Solís atribuye a motivos personales y familiares una renuncia. Sin embargo, luego dijo que no se había apartado del cargo de forma oficial. No conozco absolutamente nada, salvo algunos mensajes que mandan las redes sociales. No puedo opinar sobre un tema que no está dentro de mi competencia. Quiero decirles que ni la renuncia ni la designación del presidente ejecutivo de Yacimientos es competencia del suscrito ministro. El ministro Zamora fue en contra de las versiones que circulan en redes sociales y en boca de asambleístas del MAS en sentido de disputas por las decisiones en YPFB. Hemos tomado algún contacto para recibir información respecto a lo que se estaba haciendo en algún momento con los seguros, porque nos preocupaba, había ya un criterio por ahí de complicación, y creo que se reorientó ese procedimiento. Erlan Solís fue designado en el cargo en diciembre del pasado año en reemplazo de José Luis Rivero, quien fue presidente de YPFB tan solo 2 semanas y dijo que la estatal petrolera estaba en quiebra económica. El ministro de Hidrocarburos informa de 3 procesos de investigación que están en curso. Una con una denuncia penal relacionada a seguros, compra de líquidos y alimentos en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Y de acuerdo a lo que establece la ley, en un plazo no mayor a 30 días vamos a tener un resultado sobre la investigación de estos 3 contratos. La unidad de transparencia de la estatal petrolera es la encargada de realizar las investigaciones. Es más, en el tema relacionado al seguro ya existe una denuncia de tipo penal en contra de personal que habría incurrido en el delito de usurpación de funciones. Se ha hecho la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía para que a través de esta denuncia, realizada por transparencia también, se pueda hacer la investigación correspondiente. Zamora explicó que en el tema del seguro en favor de YPFB no se contrató una nueva empresa, sino que se amplió su contrato por 2 meses para que después se proceda a una licitación. Además, reveló que existe un decreto para la compra de petróleo a fin de refinar combustible en territorio nacional y registrar un ahorro al Estado. Actualmente se compra diésel y gasolina. Que lo tenemos prácticamente un mes ya en el tratamiento de gabinete. Zamora recalcó que se revisarán los procedimientos de las contrataciones que se realizaron por la emergencia del COVID-19 en la estatal petrolera.
Y existen repercusiones. El senador de Demócratas, Óscar Ortiz, considera que las contrataciones directas para la adquisición de diésel y la contratación de seguros para YPFB no tendrían que realizarse en esta época de emergencia por el COVID-19. Es fundamental que se nos informe oficialmente, en mi caso como senador, y al conjunto de la opinión pública, qué contratos habría hecho YPFB bajo esta figura de contratos de emergencia, una figura que, en mi opinión, no corresponde y no se debió haber utilizado. Así, el influyente legislador oficialista señala que por la emergencia del COVID-19, la estatal petrolera debería haber evitado realizar contrataciones directas. Óscar Ortiz espera respuesta a la petición de informe escrito que cursó al Ministerio de Hidrocarburos sobre contrataciones de forma directa hechas en estas últimas semanas para establecer las razones por las cuales se procedió de esa manera. Una de las preguntas que yo hago es justamente si estos contratos fueron autorizados por el directorio o fueron decididos directamente por el presidente ejecutivo. Es parte de las preguntas que he formulado y que espero se me responda. La pasada semana surgieron cuestionamientos por la adquisición de miles de barriles de diésel en un proceso de licitación directo y sin invitación, y en un contexto en el que el precio del petróleo ha bajado en el mundo entero. Y existen repercusiones. El senador de Demócratas, Óscar Ortiz, considera que las contrataciones directas para la adquisición de diésel y la contratación de seguros para YPFB no tendrían que realizarse en esta época de emergencia por el COVID-19. Es fundamental que se nos informe oficialmente, en mi caso como senador, y al conjunto de la opinión pública, qué contratos habría hecho YPFB bajo esta figura de contratos de emergencia, una figura que, en mi opinión, no corresponde y no se debió haber utilizado. Así, el influyente legislador oficialista señala que por la emergencia del COVID-19, la estatal petrolera debería haber evitado realizar contrataciones directas. Óscar Ortiz espera respuesta a la petición de informe escrito que cursó al Ministerio de Hidrocarburos sobre contrataciones de forma directa hechas en estas últimas semanas para establecer las razones por las cuales se procedió de esa manera. Una de las preguntas que yo hago es justamente si estos contratos fueron autorizados por el directorio o fueron decididos directamente por el presidente ejecutivo. Es parte de las preguntas que he formulado y que espero se me responda. La pasada semana surgieron cuestionamientos por la adquisición de miles de barriles de diésel en un proceso de licitación directo y sin invitación, y en un contexto en el que el precio del petróleo ha bajado en el mundo entero. El analista y exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos ve una ruptura interna entre el ministro de Hidrocarburos y la empresa estatal petrolera. Le pide al ministro Zamora dejar la actividad de campaña y centrar su trabajo en los problemas que atraviesa el sector de hidrocarburos en el país. Los contratos firmados por yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos para comprar combustible durante la emergencia nacional no tendrían irregularidades o posibles sobreprecios. Álvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos y consultor en el área, afirma que se trata de un contrato que tiene montos y volúmenes variables. Estas adjudicaciones son por un monto hasta. No quiere decir que vamos a comprar el total de cada una de esas adjudicaciones, sino en mayo compraremos el volumen que necesitamos de acuerdo a la demanda. Aquí tenemos que hacer sobremarcadores que ya están establecidos. Entonces, si el marcador baja el mes de mayo, vamos a comprar gasolina y diésel a menor precio porque el marcador ha bajado. Si el marcador subiera por cualquier razón, vamos a subir. Yo no veo una mano negra, una cosa que parezca que haya una corrupción así como se la ha querido señalar. Luego de conocer la renuncia después desmentida del presidente de YPFB, Ríos ve diferencias internas entre la empresa estatal y el Ministerio de Hidrocarburos. Afirma que el ministro Zamora debería ocuparse más de los problemas que atraviesa el sector en esta época de crisis. Nos hace ver claramente que hay algún tipo de divorcio y que no están conjugados dentro del mismo esquema. Vamos a aprovechar de decirle al ministro que deje la campaña, que deje de entregar alimentos con las cámaras por detrás y que se dedique a trabajar por nuestro sector. Nuestro sector necesita mucha atención, hay varias cosas que no están desatendidas, no llama a directorio, no se entera de los temas por estar en campaña. La Administración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos fue observada por la firma de un contrato por la compra de combustible sin licitación, además de una contratación de seguros de forma directa que fue anulada por el gobierno hace semanas y que dio lugar a un proceso.